Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de este podcast. Esta vez no es una entrevista, esta vez solamente estoy yo, así que es mi primer episodio sola y tengo mucha emoción por hacerlo. En este episodio te voy a hablar de el ego. ¿Qué es el ego? Porque además de entrevistas, te voy a compartir en este podcast todo el conocimiento y toda la experiencia que he acumulado en mi vida y en especial en los 5 últimos años que inicié mi viaje de autoconocimiento. Te voy a compartir toda esta información, todo este conocimiento que a mí me hubiera gustado saber antes, que a mí me hubiera gustado encontrar antes y que cuando lo encontré me cambió la vida. Y si escuchaste mi último episodio en el que hablamos sobre cómo empezar a meditar con Suada Budd, muchas veces hablamos del ego, lo mencionamos muchas veces y pues yo hace 5 años no tenía idea de qué era el ego. Así que creo que es súper importante entender qué es, porque te ayuda muchísimo. La verdad es que te cambia la vida entender qué es el ego y entender que tú no eres tu ego, entender que tú no eres esa voz o que tú no eres esa reacción, que tú no eres esa identidad falsa, que tú no eres esa parte de ti que reacciona impulsivamente o que reacciona enojándose o que reacciona evadiendo o que reacciona escondiéndose con miedo. Esa parte no eres tú, es eso, es una parte de ti, es una identidad que se formó cuando éramos niños, porque entre los 0 y los 7 años se formó esta falsa identidad. Tu ego es una falsa identidad que se creó para protegerte. Tu ego es tu instinto de supervivencia. Es esa parte de ti que quiere mantenerte a salvo, que quiere que no salgas de tu zona segura, quiere que te quedes en tu zona conocida. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no ha evolucionado al mismo ritmo que ha evolucionado el mundo. Entonces, nuestro ego nos sigue alertando riesgos de muerte cuando ya no lo son. Nuestro ego, que nos quiere mantener a salvo, pues piensa, si tú sales de tu zona segura, es un riesgo de muerte. ¿Por qué? Porque hace muchísimos años, pues salir de la zona segura, que era una cueva, significaba morir. Entonces nuestro ego no ha evolucionado y nos sigue alertando de estos miedos como si fueran riesgos de muerte. Por ejemplo, otro es el miedo al rechazo, ¿no? Tu ego te alerta como si fueras a morir cuando simplemente vas a compartir un post o una foto o un video. ¿Por qué? Porque para nuestros ancestros dejar de pertenecer a la tribu significaba morir. Entonces nuestro ego nos sigue alertando un riesgo de muerte. Dejar de pertenecer, ser rechazado, dejar de pertenecer a la tribu significa morir. Y por eso es tan difícil hacer algo que vaya en contra de lo que marca nuestra sociedad o nuestro círculo social o esta tribu, ¿no? Estas personas que están a nuestro alrededor, porque es literalmente ir en contra de la corriente, es ser a veces, ¿no? La oveja negra, ¿no? Entonces por eso siempre vamos a buscar pertenecer, siempre vamos a buscar encajar, siempre vamos a buscar esta validación externa. Pero ese es tu ego es el que quiere ser validado, el que busca este reconocimiento externo. Tu ego siempre se va a enfocar en los logros, en los títulos, en todo lo que viene de afuera, en el estatus social, en las etiquetas, en lo que decíamos, ¿no? Como ser aceptado, ser validado. Ese es tu ego. Y tu esencia es lo que está del otro lado. Tu esencia está en el interior y tu esencia no busca validación externa. Tu esencia es eso que realmente eres. Y hay 2 formas de vivir esta vida. Una es conectado a tu esencia y la otra es dominado por tu ego. Cuando vivimos dominados por nuestro ego, vivimos en una inconsciencia, vivimos en piloto automático, reaccionamos ante todo, reaccionamos por cualquier cosa sin darnos cuenta y no somos capaces de responder conscientemente. Vivimos en la queja, en el victimismo. Creemos que todo nos pasa, que la vida es algo que nos pasa cuando y no nos damos cuenta que es algo que nosotros podemos crear. Hay diferentes etapas de conciencia y cuando vivimos en la inconsciencia buscamos evadirnos con sustancias, buscamos evadirnos con personas o con actividades. Entonces, cuando te das cuenta que tú no eres tu ego y que tu ego es simplemente una parte de ti que está reaccionando para mantenerte seguro, para mantenerte en tu zona de confort,
Pues todo cambia. Y además de entender que yo no soy mi ego, lo que me cambió la vida fue entender que yo no soy mi mente, no somos nuestra mente, no somos nuestros pensamientos, somos la conciencia que observa estos pensamientos. ¿Por qué me cambió la vida? Porque, bueno, yo pues llevaba años escuchando una voz en mi cabeza que no era la más alentadora ni la más inspiradora y creía que esa era yo, cuando no. La realidad es que esa voz es la voz de tu ego, es la voz de... esa voz no eres tú, son tus creencias limitantes, es tu autosaboteador. Tú eres la conciencia que puede observar esos pensamientos, tú eres la conciencia que puede elegir verlos y enredarte con ellos, o puedes elegir simplemente verlos, observarlos, no juzgarlos, tomar la información que tengan que darte y dejarlos ir. Y eso es lo que debemos hacer cuando estamos meditando. Cuando estés meditando, si apenas estás empezando a meditar o nunca lo has hecho, cada vez que veas un pensamiento, míralo y déjalo ir. Míralo, toma la información que te tenga que dar sin juzgarlo y déjalo ir. Y de esta forma vuelves a tu presencia. Cada vez que veas un pensamiento, tómalo como un recordatorio de volver a estar presente en vez de enredarte con ellos. Entonces, cuando entiendes esto, también es algo súper poderoso porque pues justamente te devuelve el poder a ti, te devuelve el poder de creación, te devuelve el poder de elección y de elegir conscientemente. Cuando empiezas a ser capaz de ver estos pensamientos y no enredarte con ellos, empiezas a ver que tienes dos voces en tu cabeza. Una es tu ego y la otra es la voz de tu intuición o la voz de tu ser. Tu ego siempre va a querer que tengas miedo, que no salgas de tu zona segura. Siempre busca la validación externa. Siempre quiere tener la razón, no le gusta equivocarse. Siempre quiere tener el control. Siempre busca pertenecer. Siempre busca la aprobación de los demás. Siempre quiere mantenerte a salvo. Siempre quiere ser perfecto. Es como este lado oscuro que tenemos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, es esta sombra. Y cuando vivimos dominados por el ego, vivimos en un encarcelamiento psicológico. ¿Por qué? Porque creemos que somos el ego y vivimos en piloto automático reaccionando ante cualquier cosa, enojándonos, controlando, queriendo ser perfectos, queriendo tener la razón, discutiendo por cualquier cosa. Entonces, pues esta autoexigencia, este siempre querer más, nos lleva a no ser realmente dueños de nuestra vida, ¿no? Estamos literalmente encarcelados por el ego. El ego siempre va deprisa, siempre quiere que las cosas se hagan como en ese momento, ¿no? Siempre te deja con más dudas, el ego siempre siente que algo falta, siempre juzga. En cambio, la voz de tu ser es esa voz tranquila, esa voz que es como un susurro, es la voz del amor. Podemos verlo como que el ego es la voz del miedo y la voz de tu intuición o el ser es esta voz del amor. Y esta voz de la intuición siempre te va a dejar tranquilo, siempre te va a dejar con esta certeza de que estás haciendo lo correcto, ¿no? No te deja con más dudas. Tu intuición es un susurro, es una voz que no tiene prisa y que te va a dejar ir a tu propio ritmo. Si la escuchas y no le haces caso, no te va a insistir, sino que va a volver después cuando estés listo. Es esta paz interior, son estos deseos que vienen desde tu alma. Esta es la verdadera voz de tu ser. Siempre está serena, en paz, tranquila. Es tu versión más auténtica, es eso que nadie te puede quitar, es lo que viene realmente de dentro. Y es esta esencia que cuando logras conectar con tu esencia y salir del ego, logras ser quien realmente eres, logras descubrir quién realmente eres detrás de todas esas falsas identidades que se fueron formando por el ego y descubres que realmente puedes vivir en esta conciencia eligiendo y en vez de reaccionar, responder de una forma consciente, calmada, sin querer tener el control, sin querer tener la razón, ¿no? Ya dejas de reaccionar y empiezas a responder. Cuando vivimos en esta conciencia, que es te mencionaba que hay diferentes etapas de la conciencia. Cuando vivimos dominados por el ego, vivimos en la etapa inconsciente.
Y hay 4 etapas. Cuando ya somos conscientes de esta inconsciencia, pues ya podemos empezar a ver qué es el ego, ¿no? Podemos empezar a distinguir esta voz, a distinguir que hay una voz que se llama ego. A lo mejor seguimos reaccionando, seguimos sin tener control sobre nuestra vida o lo que queremos, pero ya distinguimos estas dos voces, ¿no? Ya intentamos estar presente, a lo mejor ya intentamos meditar. Seguimos sufriendo, pero dejamos de culpar a los demás y empezamos a dejar de necesitar evadirnos y empezamos a buscar este sentido de la vida. La siguiente etapa es la etapa de la conciencia. En esta etapa dejamos de estar identificados por el ego, ya no reaccionamos impulsivamente, somos dueños de nosotros mismos, de nuestros actos, ya no nos invaden nuestros pensamientos, vivimos de una forma consciente, positiva, en el momento presente. Cuando vivimos dominados por el ego, en cambio, vivimos en el futuro o en el pasado, pero jamás estamos presentes. Y esto a mí me pasaba muchísimo, ¿no? O sea, de hecho, pues, como no vivía presente, siento que tengo muy pocos recuerdos, ¿no? De mi infancia y de mi juventud, porque no estaba presente. Y esto pasa cuando vivimos dominados por el ego, no vivimos en el presente, vivimos en el futuro, en el pasado, en cualquier tiempo, pero no en el presente. Nos cuesta trabajo concentrarnos y en cambio cuando ya entramos en esta etapa de la conciencia, dejamos de evadirnos, dejamos de sufrir, dejamos de creer que la vida no tiene sentido. Empezamos a vivir presentes, salimos de este piloto automático y la última etapa es ser consciente de la conciencia. Cuando entramos en esta etapa que es súper mágica, podemos realmente conectar con nuestra esencia, con nuestro ser. Nos damos cuenta de que hay algo más grande dentro de nosotros, ¿no? Que nosotros somos los creadores de nuestra vida, que nosotros somos los creadores de nuestra realidad y que podemos co-crear esta vida y esta realidad con el universo. Sentimos felicidad, plenitud, encontramos el sentido y el propósito de nuestra vida. Ya no necesitamos evadirnos. O sea, yo era esa persona, ¿no? Que inconscientemente buscaba evadirme con sustancias, con alcohol, con personas, con relaciones tóxicas, ¿no? Y todo esto lo haces de forma inconsciente, nunca lo haces queriendo hacerlo, ¿no? Pero entonces cuando de pronto ya entras en esta etapa de la conciencia, ya no lo necesitas, porque ya no necesitas nada más que a ti, ya no necesitas nada más que tu conciencia y tu ser, y puedes estar presente, puedes estar dentro de ti, no necesitas distraerte con cosas externas, no necesitas estar escapando de ti. Te das cuenta de que puedes entrar a este punto en que tu mente se disuelve y que dejas de ser cuando estás meditando y realmente conectas con tu ser, con tu conciencia. Se disuelve todo lo externo y de pronto te das cuenta pues que no hay nada, ¿no? O sea, que no hay nada más que tu conciencia y esta energía que somos. Entonces la verdad es que llegar a este punto de ser consciente de la conciencia es algo súper mágico que me ha cambiado la vida. Y no fue de un día para otro, ¿no? Llevo 5 años que empecé este viaje de autoconocimiento, de meditar, de aprender, de leer, de escuchar podcasts. Pero realmente cuando logras vivir en este punto es súper mágico porque le encuentras un sentido a tu vida, encuentras tu propósito y encuentras que puedes crear tu vida, que estamos todo el tiempo co-creando nuestra vida con el universo. Te das cuenta que puedes cambiar tus creencias en cualquier momento que tú así lo decidas, que puedes, esta voz de la que hablábamos al principio, ¿no? Tú puedes cambiarla, tú puedes reprogramarla, tú puedes cambiar esta grabación, ¿no? Es como esta grabación que tenemos, que adquirimos entre los 0 y los 7 años. Podemos nosotros quitar voy a decir cassette, pero es muy retro ese término. Podemos quitar este cassette si lo escucha a alguien que haya nacido después de los 2000 no va a entender, pero bueno, quitamos este cassette y ponemos otro nuevo, podemos grabar unas nuevas creencias, podemos grabar una nueva realidad, porque te das cuenta que tus creencias crean tu realidad. Y bueno, eso lo vamos a hablar en otro episodio, este no es el tema hoy. Hoy solo quiero que te quedes con esto, que tú no eres tu mente, tú no eres tus pensamientos, tú eres la conciencia que puede observar esos pensamientos.
Y que cuando vivimos dominados por el ego, vivimos de una forma inconsciente, vivimos de una forma en piloto automático, controlando, reaccionando, pero que se puede salir de esa inconsciencia, ¿no? Que la forma de salir de esa inconsciencia es meditando, pasando ratos en silencio, estando contigo, observando tus pensamientos y observando esa parte de ti. Observa esa parte de ti que reacciona sin control. Observa esa parte de ti que se enoja. Observa esa parte de ti que reacciona con tus hijos sin saber por qué. Obsérvala y en vez de escapar de ella, en vez de evadirla, en vez de esconderla, pregúntate qué necesita o qué te está mostrando esta parte de ti. Cuando te preguntas qué te está mostrando, cuando le preguntas al universo, te va a mostrar la respuesta, porque justo esto, nuestro ego nos está mostrando eso que nos hace falta ver, eso que nos hace falta evolucionar. Todo eso que nos detona, que nos irrita, nos está mostrando eso que nos hace falta ver, ese aprendizaje que nos hace falta. Entonces, cuando algo te detone de tus hijos o de otra persona, piensa que te está mostrando algo de ti, te está mostrando algo que te hace falta mirar y aprender y evolucionar. Quita todo el juicio y simplemente velo como un aprendizaje, como una señal, velo como información. Y bueno, resumiendo este episodio, con lo que quiero que te quedes es, tú no eres tu ego, tú no eres tus pensamientos, tú no eres tu mente. Tú eres la conciencia que puede observar esos pensamientos y tú eres la conciencia que está detrás, escondida adentro detrás de todas esas capas y capas de falsas identidades. Tu conciencia está tapada por tu ego, tapada por tus falsas identidades y cuando empiezas a quitarlas, cuando empiezas a quitar todas estas capas, vas descubriendo tu esencia, vas descubriendo quién realmente eres y vas logrando vivir en esta conciencia, logras salir del piloto automático y empiezas a vivir una vida más plena, más feliz, una vida que realmente se siente presente, ¿no? Empiezas a vivir de forma presente y dejas de vivir en el futuro o en el pasado, dejas de vivir en este modo de supervivencia y empiezas a vivir en un modo creativo. También, algo que quiero que te quedes es justo esto, ¿no? Que hay dos voces en tu cabeza, la voz del ego y la voz de tu conciencia o de tu intuición. Entonces empieza a distinguirlas, empieza a ver cuándo habla tu ego, cuándo habla tu conciencia y no te enredes con tus pensamientos, solamente obsérvalos, ve qué información te están dando y lanza la pregunta, hazte preguntas poderosas y pregúntate qué es lo que necesito ver o qué me están mostrando de mí estas reacciones o estos pensamientos y entonces te va a llegar la respuesta.